momentos posteriores a ese que salían ellos, ocurrió una gran explosión. John Cliff era encargado de recoger las piedras que producía la explosión para que no llegara a los rieles del expreso que iba a pasar dentro de unos momentos. Pero qué espantado se vio cuando una gran roca había descendido la colina y se había atravesado en medio de los rieles. Ni tonto ni perezoso, con toda premura, corrió para tratar de salvaguardar a los múltiples pasajeros que iban a cruzar en ese entonces. Corriendo, aún arriesgando su vida, fue y se preparó para quitar la piedra pesada y tuvo que usar un hierro para ello. Pero mientras estaba haciendo esa faena, escuchó el silbido del expreso que llegaba. Era el tren que venía y él debía darse prisa. Si vemos esto desde el punto de vista de John, ¿qué decir del maquinista que venía en el tren? Él salía del túnel que ya estaba presto a dar a la ciudad, y qué espantado se vio. No solo veía los rieles frente a él, sino que vio a un hombre tratando de quitar una gran roca. No sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Freno y entonces puedo descarrilar el tren o sigo hacia adelante? Un segundo le costó el decidir y darse cuenta que el hombre por fin pudo quitar la piedra. Y los pasajeros no se enteraron de que en ese momento había ocurrido un gran milagro para que ellos se salvaran, pero que encontrarían el cadáver de un hombre que arriesgó su vida para rescatarlos. La historia de la cruz es la historia de este hombre. Es la historia de redención. Porque cuando vemos en la Biblia esto, vemos a nuestro Redentor, a nuestro amado Cristo dándose por nosotros en la cruz del Calvario. La historia de la Semana Santa de este día nos habla de eso, nos cuenta la historia de la redención. Y por eso queremos ver en esta noche el tema de un Redentor que vive, porque la cruz no es un lugar de luto. En esta tarde veía un programa rápidamente de panel de un canal local y me sorprendió que uno de los panelistas decían: mira, yo no hago nada en Viernes Santo. ¿Por qué? Porque estamos de luto, porque Cristo murió. Más que eso, más que una historia de luto, la historia de la cruz es una historia de gloria y de gracia, porque nuestro Redentor se entregó por cada uno de nosotros para darse en la cruz. A pesar de que muchos piensan de que no hacen nada en este día porque Cristo ha muerto y están de luto, la historia del Gólgota es una historia de redención, es una historia de liberación. En nuestro país se ha montado una campaña llamada Conciencia por la Vida. El Comité de Operaciones de Emergencia ha dedicado esta campaña para poder salvaguardar las personas, para poder cuidarlos, porque ellos piensan rescatar múltiples personas, algunos bañistas, otros excursionistas, muchos que salen de su lugar normal a visitar a otros lugares, tal como hemos hecho nosotros el poder visitarles en el día de hoy, pero que tendrán que ser rescatados y cuidados y necesitarán un Redentor. Pero hablando de Redentor, ¿qué es esto de Redentor? El texto que el hermano ha leído nos narra de una forma maravillosa la bondad de nuestro Dios en darse en la cruz. Y leemos el texto de nuevo para que para que tengamos presente el tema principal de nuestro mensaje. Dice el verso 18 del capítulo 1 de primera carta de Pedro, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado vida, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia agradecidos, porque cuando vemos la cruz, vemos la maravilla de tu redención. Alabamos tu nombre porque hemos sido un producto maravilloso de tu bondad, y pedimos que todos salgamos edificados de lo que tú tienes que decirnos, y aquellos que nos ven a través de las redes puedan salir impactados y edificados por ello. En el nombre de Cristo, amén y amén. Ahora bien, la Biblia nos habla de que Jesús es nuestro Redentor. ¿Y qué quiere decir esto de Redentor? La palabra Redentor ocurre mucho en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Redentor habla de una persona que tenía el derecho de matar a alguien, a un familiar suyo. En el libro de Levíticos, el capítulo 35, el libro de Números, capítulo 35, versículo 19 dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, a él le matará. Y el texto de ahí de vengador es un redentor, porque estaba cobrando la sangre de su familiar. Ahora bien, el redentor no, además de ello, significa alguien que paga para liberar a otro, para sacarlo de la esclavitud. Es aquel que paga para dar libertad a uno que está siendo vendido. Pero redentor también asimismo es aquel que compraba tierras o salvaba a parientes ya difuntos para poder hacer de que su generación pudiera seguir. Y en la Biblia aparece una novela maravillosa acerca de la palabra redención, el redentor pariente. Es la novela y la hermosa historia de Ruth. Ruth nos habla acerca de una mujer de Moab que salió con su suegra triste porque todos los hombres habían muerto. Había muerto Elimelech, Malión y Quilión. Y esta mujer decidió ir con su suegra a la tierra de Israel. Pero necesitaban ser redimidos, ser rescatados, porque sus tierras, como habían salido tanto tiempo, no podían tomarla para ellos. Alguien tenía que rescatarlo y era un varón. Y Ruth es la historia de Booz, que hace las peripecias para poder rescatar la tierra de Noemí y poder también tomar la mano de Ruth y poder salvar las tierras de Malión y de Elimelech. Pero ¿saben qué? Más que la historia de Booz, Dios es el gran ejemplo de redención. ¿Ustedes sabían eso? Dios es el gran ejemplo de redención. ¿Por qué? Porque Dios, cuando libera al pueblo de Israel de las manos de Egipto, está convirtiéndose como el redentor por excelencia. Él rescata al pueblo de la esclavitud de Egipto, no para esclavizarlos de nuevo, no, sino para darles su libertad y hacerle su propio pueblo. El Señor los liberó para que dejaran de ser esclavos y les permitió que de una manera voluntaria se pudieran convertir en siervos de Dios. Y claramente este es el sentido que aparece en el texto que hemos leído. Dios, nuestro liberador y nuestro redentor. Y como decíamos hace un momento, la palabra que nos llama la atención, la primera frase que nos llama la atención, es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Se cuenta la historia de un hombre que tenía un caballo precioso.
Este hombre apreciaba este caballo, pero lamentablemente este caballo en un momento cuando andaba en el campo cayó en un gran hoyo. Hicieron todo lo posible para rescatar a ese pobre caballo. ¿Cuánto le dolió a este hombre que su caballo esté en esa condición? Luego de hacer todos los intentos y hacer todas las cuestiones posibles por ellos, decidieron, no, lo que vamos a hacer es que vamos a enterrarlo. Vamos a tirar tierra, para allá el pobre caballo no va a salir de ahí. Sorprendentemente, ellos con esa actitud rescataron el caballo, porque cada vez que tiraban tierra, el caballo sacudía la tierra y se iba convirtiendo en una loma para que pudiera salir. Nosotros también, hermanos, fuimos liberados del hoyo del pecado. Nosotros fuimos liberados del hoyo del pecado. Y esta es la historia de la cruz. Es la muerte de rescate del Dios hombre que da su vida para que tú y yo fuéramos rescatados del mercado de esclavos del pecado. Porque eso era lo que éramos tú y yo antes de venir a Cristo. Éramos esclavos del pecado. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y más que rescatados, nosotros fuimos comprados por Cristo. Fuimos comprados por Él. Oh, amado hermano, qué grande es el amor de Dios. Cada vez que usted piense en ese momento especial, tiene que arrodillarse y decirte: Señor, gracias porque me compraste. Yo no podía ser liberado del pecado. Cristo tuvo que hacerlo y entregó su vida en rescate por mí. Y es que al ver a Cristo en la cruz y ver el Gólgota que tanto se ha hablado en el día de hoy, hermano, estamos viendo la maravilla de nuestro Dios que nos compró del mercado de esclavos y de Satanás, que estábamos presos y que no podíamos ser liberados. Ahora, es interesante ver que nosotros fuimos comprados de ese lugar no para ser esclavos, sino para ser hechos libres. Y en griego hay muchas palabras que hablan acerca de redención, y Lutrón tiene esa idea. Lutrón habla de ser comprado para dejar libre, porque la idea era, tú estabas en el mercado de esclavos romanos, y tú estabas ahí, la persona iba y daba un precio por ti, pero tú ibas a ser esclavo de él. ¿Y saben lo que hizo Cristo? No, mira, yo voy a pagar el precio por todos. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué vas a hacer con ello? Lo voy a dejar libre. Porque dice la Biblia que y conoceréis al Hijo, y si lo conocieres, serán verdaderamente libres. Eso hizo nuestro Señor. ¡Aleluya! Por el gran Redentor. Gloria sea a nuestro Dios. Pero a pesar de que es una redención tan grande, es una redención que no nos costó nada. Nosotros no tuvimos que pagar nada, hermano. A nosotros no nos costó nada. Esto es absolutamente gratuita, por gracia. Decía la hermana, por gracia soy salvo por medio de la fe. Oh, qué maravilla. Tú y yo no tuvimos que hacer nada para que Cristo, para poder ganar esta redención. Aunque no nos costó nada, el texto que nos ocupa habla de que este tuvo un gran precio. Dice en el verso número 18, en su segunda parte: ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Querido hermano, la Biblia nos menciona en este texto cosas valiosas que el hombre podría pensar que son absolutamente necesarias e importantes para adquirir algo. El oro y la plata es importante, claro que lo es. El oro no sé cuánto anda la onza en el día de hoy y la plata tampoco,
Pero es importante ver que las monedas de los países están basadas en el oro que tengan. Bueno, en nuestro país ya no, porque sabemos que ya no hay mucho oro, pero está basado en monedas fuertes, por ejemplo el dólar u otra moneda que sí tienen base en oro en sus arcas nacionales. Y cuando se habla de mucho oro, se habla de muchas riquezas. Son cosas grandes y el oro es importante, porque acá está en el cielo, las calles de qué son, de oro. Bueno, no habrán picos para que el dominicano la pueda coger, pero sí son de oro. ¿O es importante? Sí, claro que lo es. Muchos han comprado todo lo que quieren con sus riquezas, pero ¿saben qué? Que muchos han pretendido comprar el favor de Dios también con las riquezas, con el oro o la plata. Por ejemplo, en la Biblia habla de un señor llamado Simón, que para ellos se tomó un nombre, la simonía, porque es alguien que quiere comprar el don de Dios con dinero. Esto habla en el libro de los Hechos, cuando él quería comprar dar el don del Espíritu Santo, comprándolo con dinero. Pero muchos también han creído religiones falsas. Por ejemplo, en la religión egipcia, cuando uno estudia aspectos de la religión egipcia, habla que el Osiris, quien maneja la vida y la muerte, él, para poder permitir el paso al más allá de bienestar, la persona tenía que dar riquezas y tener mucho dinero. El pobre no tenía esperanza, no tenía ningún tipo de esperanza. Por eso que cuando llegaban al punto de destino controlado por un dios egipcio, él determinaba quién cruzaba o no. Y mucha gente cree que la vida eterna de verdad es así. Quieren pretender comprar el don de Dios. Ahora, en los tiempos de la Reforma hubo un señor llamado Juan Texel. Juan Texel fue popular porque él vendía indulgencias. Eran documentos del Papa que aseguraban que las almas de las personas iban a salir del purgatorio en el mismo momento que echaran una moneda de oro en el arca. Pero ¿saben qué? Que el rescate tuyo y mío no se debió a esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas Dios las cataloga como corruptibles. Y miren, cuando se habla de oro, se habla de un superconductor. Cuando hay una cosa importante que hay que hacer, se hace en oro. Qué sé yo, las pistas de los celulares, las pistas de qué sé yo qué, se hacen en oro porque no se corrompe. Pero la Biblia dice que son corruptibles. ¿Y qué habla eso de corrupción? Habla de oxidación, de desbaratarse en su naturaleza. Y los puertoplateños sabemos muy bien eso. Porque los que viven por ahí al lado del mar, su nevera le dura 2 o 3 años. O si no, ven pintadita de rojo del óxido que le sale por el salitre. Sabemos qué es eso. ¿Y sabe qué? Que Dios nos rescató no con esas cosas corruptibles. Fue un precio más alto. ¿Cuál fue? Fue el precio de la cruz. El precio de su sangre derramada. La crucifixión era un método atroz. Era un método horrible de crucifixión. Y aunque no lo inventaron los romanos, ellos lo perfeccionaron. Porque habla de crucifixión de parte de Alejandro Magno, de Antíoco Epífanes, que por ejemplo, él crucificó a los judíos que no recibían el helenismo. Era algo muy común en la antigüedad, pero los romanos lo perfeccionaron. Y habla de que la crucifixión era un método atroz, porque cuando la persona era crucificada, era colocada en una posición que era para que se asfixie. No había forma. Tenía que apoyarse en sus propios brazos que estaban clavados y en sus pies para poder respirar. Y cuando hacían eso, se hincaban en todos los pies. Y lo que hacían era, para que terminar de que se mueran, era que les rompían los pies para que terminaran de asfixiarse. Nuestro Señor pasó por todo eso. Pasó por ti y por mí. Y cuando vemos eso de lo cruento que fue la cruz,
lo glorioso que fue la cruz es que nuestro Señor lo soportó por amor tuyo y mío, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Ahora, Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Oh, amado hermano, cuánto amor demostró nuestro Señor por nosotros. Cuánto amor. Se cuenta de una niña que fue donde su padre. Su padre estaba leyendo un libro de historieta que tenían imágenes. Y la niña se encontró a su padre frente a una imagen de la cruz. Y cuando estaba contemplando esa imagen de la cruz, le dice a su padre: papá, ¿qué tú sientes cuando ves eso? El padre le dijo: ¿sabes qué? Yo siento gratitud. Gracias a Dios por su muerte en la cruz. Cuenta la historia que cuando esta niña escuchó a su padre decir eso, de inmediato se arrodilló y de una vez dio gracias a Dios por Cristo morir en la cruz. Querido hermano, cuando nos acercamos a nuestro Dios debemos estar agradecidos por su muerte en la cruz, porque Él entregó su sangre por cada uno de nosotros. Nuestro Señor, entregado en una cruz, entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora, decíamos que este no era un momento de luto, ¿o no? No, claro que no, hermano. Porque la historia de la cruz y de la redención tuya y mía no termina en la cruz, ni termina en una tumba. ¿Saben por qué? Porque nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Y el capítulo 1, verso 21 dice: el cual, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Y es que a diferencia de lo que existía en la antigüedad con el Cordero Pascual, que celebraba ya en el día de ayer, la Pascua judía, a diferencia de ello, o el Yom Kippur, el del gran día de la expiación, el Cordero quedaba muerto, pero nuestro Cordero vive. Oh, gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Dios, porque nuestro Redentor vive. Oh, qué glorioso, hermanos, que no estamos de luto frente a esta semana. No, hermano mío, no estamos de luto. Estamos de regocijo y de esperanza, porque nos enfrentamos a una gran redención dada sin nosotros hacer nada, pero que lo costó tanto a nuestro Señor. Por eso la historia debe terminar cuando Cristo resucita. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 24, cuando Pedro hablaba acerca de la resurrección de Cristo, dijo: el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermano mío, Cristo murió, pero no podía quedarse ahí. No podía. Era el Dios hombre que había cumplido con el plan de redención y debía culminarlo con su resurrección. Por eso, cuando tú y yo nos acercamos y vemos la cruz, vemos la victoria nuestra en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte con su muerte. Dice dice en primera a los Corintios capítulo 15 que sorbida es, porque es necesario, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, la historia de la redención es la historia de entrega en la cruz
de nuestro Señor para comprarnos del pecado, pero para rescatarnos y darnos vida, para que tú y yo vivamos. Porque ¿saben qué? Que porque Él vive, también nosotros viviremos. Qué glorioso, hermano. Que nuestra vida espiritual no se basa en alguien que ha muerto y vamos a venerar siempre porque está muerto, sino uno que está vivo y vive para siempre y está en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre, esperando el momento para llamarnos cuando tú y yo estaremos en su presencia. Cristo viene, amén, amén, decían los hermanos. Maranata, Cristo viene. Y para aquellos que no conocen a Cristo, si Cristo viene, ¿qué tú vas a hacer? Porque Él no está muerto. No vayan a buscarlo en la tumba en Jerusalén. Él vive y vive para siempre. Y si Él se fue y dijo que vendría, ¿qué harás tú? Por eso yo quiero llamar a aquellos que no conocen a Cristo, que puedan depositar su fe en Él. Que en este momento de pensar en cosas espirituales, porque eso es lo bueno de la Semana Santa, que las personas se ponen en modo espiritual, modo religioso, voy a escuchar cosas de Dios. En este momento especial, yo quiero decirte que no desaproveche la oportunidad de tener la libertad que Cristo te ofrece, de tener la vida eterna que Él te ofrece, y que vengas a Él y le digas: Señor, perdona mis pecados, yo sé que tú moriste por mí en la cruz, dame el regalo de la vida eterna. Yo creo que tú moriste, Señor. Gracias porque resucitaste, gracias porque me rescataste. Ven a vivir a mi corazón, porque yo quiero estar preparado para tu segunda venida. Porque la preparación de la segunda venida conlleva el derramar nuestra vida delante de Dios y que Él sea nuestro Redentor que vive. Amén y amén.